este, escuchar mejor, pues ahí lo puede volver a escuchar. Voy a tratar de sacarlo después. Ah, ok. Que vamos a entrar porque esto acerca de la oración. Bueno, lo importante de la oración, qué es la oración? Decíamos la otra vez de que para saber lo que algo es, primero tenemos que saber, o es bueno saber, qué es lo que no es. Entonces, ¿qué es la oración para ustedes? Nosotros oramos, o sea, Es por como lo, hablar con Dios, no necesita. Una relación con Él. hablar con Dios, una relación con Dios. ah, Comunicación. Ah, sí, es bueno porque digo de que muchas veces nosotros usamos las palabras o hacemos algo y no sabemos ni lo que es, o sea, o no sabemos por qué lo hacemos. Por eso es bueno que nosotros sepamos eh, qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo o qué significa lo que estamos haciendo. Creo que a veces también hablamos acerca de que uno dice amén o aleluya o gloria a Dios, y a veces uno lo dice, pero uno no sabe en sí qué es lo que dice, o sea, qué es lo que significa esa frase, o es un saludo, o qué es. O sea, y uno lo dice solamente porque uno la escucha, o uno lo lee en la Biblia, pero uno no sabe en sí qué significa. Y es lo mismo con la oración. Muchas veces nosotros oramos y sabemos, o sea, a veces sabemos orar, pero no sabemos qué es en sí la oración. Y eso es bueno, saber qué es la oración. Y en sí, o sea, sencillo tal vez puede ser fácil, es hablar con Dios, una plática con Dios. Pero hermano, porque, bueno, mi mamá, fue su cumpleaños un viernes y le llamé y pues la felicité, ¿verdad? Y le dije que la invitaba a comer por su cumpleaños. Y ella me dijo, no, estoy ayunando. Y yo le pregunté, ¿sabe qué es ayunar? Dijo, sí, es no comer. Le dije, ¿y esto? Dijo, sí. Le dije, pues póngase a leer la Biblia, le dije, porque en la Biblia ahí le explica bien exactamente qué es un ayuno. Le dije, es estar en comunión con Dios, es estar metido con Dios, no nomás dejar de comer y ya. Le digo, está haciendo el ayuno y diciendo malas palabras o diciendo o comiéndose a la gente o haciendo otras cosas que no debe de hacer. El ayuno no le sirve de nada. No, pues yo a las 12 lo acabo. Le digo, entonces después de las 12 pues nos vamos a comer. No, es que nomás el ayuno lo termino a las 12 con un vaso de café y un pan, dijo, y lo sigo todo el día. Le dije, entonces, ¿cómo es ayuno? Así son carismáticos. Sí, y mi Bueno, abuelita también, que uno depende se de la levanta idea con creo que un uno pedazo tenga. de pan y siguen el ayuno. A las 12 tienen que comer algo como, pues algo ligero. Una cermota del pueblo. Pues sí, porque, o sea, porque uno vuelve a lo mismo, uno hace cosas sin saber por qué o qué significa. O sea, la gente, por ejemplo, ahorita que viene vamos a tratar de no salirnos del tema, pero por ejemplo, hablan de la Cuaresma de la Pascua, pero la gente no sabe ni siquiera qué es la Pascua, o qué significa, o dónde empezó, por qué. O sea, pero como viene por la tradición, o sea, entonces siguen la tradición, pero no saben en sí lo que están haciendo, qué significa. Tal vez si supieran, a lo mejor no lo harían, si entendieran realmente lo que significa. O sea, pero, o sea, por eso volvemos a lo mismo. Muchas veces, aún dentro de la iglesia, es bueno o se necesita que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Y si a nosotros nos preguntan o sea, qué es el ayuno, qué significa, y nosotros no sabemos ni qué es el ayuno, aunque lo hacemos, pero no sabemos ni qué, o por qué, o para qué, o cómo se hace un ayuno. O sea, entonces, por eso es importante que sepamos como esas cosas.
Ok, sí, bueno, la oración en sí es como, digo algo sencillo, tal vez una conversación o una plática con Dios, hablar con Dios, es lo que dice la escritora. Ah, y aún los discípulos, y llama la atención, ¿por qué los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? O sea, entonces uno dice, bueno, ellos no sabían orar, ellos no oraban, o cómo oraban ellos que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y después otros pasajes vemos también cómo Jesús dice de que ustedes piden y no reciben porque piden mal o piden para gastar en sus propios placeres. O sea, Jesús empieza a dar otras cosas también porque nosotros muchas veces no pedimos, que de hecho hablamos ya sobre la oración. El hermano Alejandro también trajo otro tema sobre la oración. La oración, ya dentro del evangelismo, bueno, la oración tiene que formar o debería formar parte de la vida de uno, pero ya dentro del evangelismo, dice la oración forma parte o debería formar parte de nuestra vida. El día de Pentecostés, todos estaban orando, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Cuando vemos, ahí en el libro habla acerca de eso. Cuando vamos ahí en el libro de Hechos, casi comienza o habla mucho acerca de la oración. Y vemos cuáles eran los resultados de cuando ellos oraban, qué era lo que pasaba, qué sucedía cuando ellos oraban. Cuando el Espíritu se derramó, pues ellos estaban en oración, estaban en esa comunión orando al Padre, adorando, estaban en esa, y es lo que dice ahí el libro, de que la oración va con la alabanza. O sea, como que la oración y la alabanza van de la mano, van juntos. No se puede, o no podemos orar solamente sin alabar a Dios. O sea, la oración y la alabanza tienen que ir juntos. O sea, cuando uno está orando y cuando uno mira la Biblia, y de hecho cuando Jesús le enseña a los discípulos, lo primero que sale ahí es Padre Nuestro, es como una alabanza, es adorar a Dios. Cuando vamos allá con Nehemías, también cómo Nehemías empieza su oración en los salmos, cómo son los salmos. Aun cuando vamos a los profetas o al Antiguo Testamento, vemos las oraciones, cómo empezaban ellos la oración, alabando a Dios, después pidiendo perdón y da como que ya un seguimiento de perdón por sus pecados, por los del pueblo y todo, pero como que la mayoría o siempre empieza con una alabanza, siempre alabar a Dios, siempre adorar a Dios. Antes de pedir, antes de poner nuestras necesidades, es adorar a Dios, alabar a Dios, y eso va de la mano. Aun cuando Pablo estaba preso, ahí orando tal vez, había alabanza dentro, ahí en la cárcel, orando y alabando tal vez. Bueno, estaba alabando, pero orando. O sea, y vemos lo que sucedió por medio de esa adoración o de esa oración. Entonces, cuando nosotros, hablando de la oración, tiene que haber alabanza, y era lo que decía creo el hermano Alejandro también, acerca de la alabanza, el dar gracias a Dios, el agradecerle. No todo es pedir, sino el agradecerle, alabarle, reconocer lo que Él es, lo que Él hizo, por lo que Él nos da y todo. O sea, todo eso incluye dentro de lo que es la oración. Ahí como decía, ahí en Hechos 1:14 habla de Pedro, estaban con los que estaban, eran aproximadamente 120. En 2:42 dice, era ya cuando estaba en la iglesia. Entonces Pedro estaba con los 120. Después la iglesia juntos estaban orando. Jesús, bueno, sabemos que Jesús también se tomaba su tiempo para orar. Oraba solo, oraba con los discípulos, pero siempre tomaba ese tiempo para orar.
Ah, dice, el problema con la oración es que a veces no sabemos cómo orar. Y era lo que decía, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Dice, no sabemos cómo orar, por qué orar y cómo pedir, qué pedir. Y todo eso es importante, cómo nosotros debemos orar, cómo pedir, por qué debemos orar. Todo eso es importante que lo sepamos o que tengamos en cuenta cuando oramos. ¿Qué sucede cuando oramos? Algo sobre la oración. Un comentario, algo sobre la oración. Y esto, Se pueden romper cadenas, ¿no? En oración. sí, Nos despojamos de las cargas que tenemos también, ¿no? también. Miramos el poder de Dios, experimentamos el poder de Dios por medio de la oración. Ujú. Y todo eso está ahí, está ahí en el libro. Ups. Ok. Capítulo, página 56. ¿Por qué debemos orar? A ver qué sucede cuando oramos. A ver si no me adelanté. Ok, ¿qué sucede? Bueno, es ahí en el página 52. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando oramos? Página 56, 52. ¿Qué sucede cuando oramos? Dice, sea cual fuera la razón, sabemos que Dios obra en nosotros. Cuando oramos, dice Dios obra en nosotros, obra en los demás y obra en las circunstancias. Eso es lo que pasa cuando nosotros oramos. ¿Cómo Dios obra en nosotros? Dice, la oración y la alabanza van de la mano. Son el complemento el uno del otro. Salmo 100. Dice, esa es la 53, sí. Dios obra en nosotros. A medida que oramos, dice, y alabamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios nos da, dice, el amor y la compasión que son esenciales al evangelismo dinámico y eficaz. No, el Salmo 100, era la cita, el Salmo 100. Habla acerca de la alabanza. Dice, a medida que oramos y alabamos a Dios, el Espíritu Santo nos da el amor y la compasión que son esenciales al evangelismo dinámico y eficaz. Cuando oramos, Dios nos da ese amor. No recuerdo si ahí mismo dice de que nos abre también, podemos ver, sí, ahí más abajo dice, mientras oramos, Dios nos ayuda a ver las necesidades de los que nos rodean. Cuando nosotros oramos, muchas veces nos volvemos sensibles también a la necesidad. Podemos ver tal vez lo espiritual, el campo espiritual, cómo trabajan, o qué están pasando las personas. Entonces el Espíritu Santo nos da ese amor, nos ayuda a ver las necesidades cuando oramos. Dios obra en los demás. La página que sigue. 55.
Dios obra en los demás. Cuando oramos por las personas con fe y alabamos a Dios por su respuesta como expresión de esa fe, el Espíritu Santo obra en ellas. Dice, a medida que oramos y alabamos a Dios, el Espíritu Santo nos da, dice, cuando oramos por las personas con fe y alabamos por su respuesta a Dios por su respuesta como expresión de esa fe, el Espíritu Santo obra en ellas. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros estamos pidiendo, estamos orando a Dios, la alabanza es una muestra de agradecimiento por aquello que estamos pidiendo, como si ya lo recibiéramos, o simplemente en agradecimiento. Es una muestra de agradecimiento cuando nosotros alabamos a Dios. Y es una muestra que tenemos fe de que Dios va a responder, que Dios va a contestar. Dice, hablemos con Dios respecto de la gente antes de hablar con la gente acerca de Dios. Por eso es importante. Cuando nosotros, aun cuando nosotros vamos a evangelizar, o vamos a repartir tratados, o vamos a visitar, o lo que sea que vayamos a hacer, y tenemos ese plan de dar el mensaje, debemos de orar primero para hablar con esa persona. Hablar con Dios sobre esa persona. Muchas veces, o tal vez creo que uno ora por las personas en el trabajo, o por los amigos, y eso es lo que deberíamos de hacer. Hablar primeramente a Dios, poner a Dios a esa persona, para que Dios sea obrando en esa persona. Ya cuando nosotros le hablamos a esa persona, tal vez Dios ya trabajó en ella y está más abierta a recibir el mensaje. Porque nosotros tal vez llegamos solamente a hablarle a esa persona sin haber orado por ella o sin haber hecho nada por ella, como que tal vez se cierre o no tenga esa disposición de escuchar. No hay ni palabra a lo mejor. A veces uno no tiene tal vez ni qué decir, o como que algo anda mal. Por eso es importante que le hablemos a Dios acerca de las personas. Antes de salir a evangelizar, algunos, no sé si has escuchado, pero algunos de los evangelistas como Gigi Ávila, Billy Graham, Héctor de la Cruz, no recuerdo quién, bueno, al menos lo que he leído, escuchado de ellos, de que ellos cuando iban a una campaña, cuando ellos hacían una campaña, ellos mandaban como un equipo de oración, un grupo de oración antes de llegar a ese lugar a hacer la campaña. Ellos no iban, bueno, me invitaron, vamos para allá, no, sino que ellos antes de llegar o antes de ir a ese lugar, mandaban ese grupo, tenían grupos de oración, que se dedicaban solamente a eso. Entonces cuando había una campaña, una actividad que ellos iban a hacer, a ese grupo lo mandaban una semana, un mes o tiempo antes de que él llegara, para que prepararan ese ambiente. De hecho, creo que hay un testimonio de Héctor de la Cruz, parece que, no recuerdo si en Guatemala, donde fue que él llegó, no, pues yo soy Héctor de la Cruz, y acá como que sintiéndose mucho, pero que en ese lugar le fue un poco mal. Ya hasta que él entendió de que no era por él, no era él el que iba a hacer el evento, no se trataba de él, sino que era Dios usándolo, como que él se calmó y creo que se metió en oración, no recuerdo, pero, o sea, porque tiene que ver la oración. Uno sabe de que no es uno, o sea, no es por uno, y no es uno el que va a salvar, no es uno el que, cómo uno hable o cómo uno esté, sino que es Dios el que va a tratar. Y lo que mirábamos también al principio, de que esto es una guerra, sabemos de que estamos en una guerra. Entonces, y dice la Biblia de que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, Efesios dice de que no es contra carne ni sangre. Entonces, para estar preparados para esta guerra tiene que ser en lo espiritual, y porque no se trata de nosotros. Y bueno, y era lo que ellos hacían. Billy Graham creo que tiene, la semana pasada creo murió,
falleció apenas. Tiene poco que falleció. Tiene poco que falleció. Y bueno, y esos eran pues como que de los más grandes, los más conocidos, Gigi Ávila, Héctor de la Cruz, pues que ya, al menos ya no están con nosotros. Pero era lo que ellos hacían. Pero aún en las iglesias, hay algunas iglesias que hacen eso cuando van a tener un evento. Como Bueno. por ejemplo allá donde va mi mamá. Ujú. Si tienen una campaña, ellos agarran, yo creo es una semana. Una vez lo hicimos aquí. Lo hicimos aquí una vez y de hecho fue como un mes. Oración, ajá, sí, Fue como un mes. Pura oración antes de la campaña. Lo que pasa es que Me acuerdo de eso, cuando se ganaron 25. Fue con Samuel Hernández. Samuel Hernández, Samuel Hernández. lo que Ajá. pasa Él es que profetizó, desde él profetizó que pues iba a haber almas y sí, con 27 años, nada más que nosotros. O sea, ahí vemos el poder de la oración. El poder de la ¿no? oración. Nosotros no lo hemos, no lo hemos hecho. nos hemos pues. conformado. Se vio en ese tiempo. Amén. Ah, y sí, o sea, más cuando se trata de evangelismo, porque como que es algo directo, o sea, es una lucha. Amén. Porque no recuerdo, hay un libro donde decía de que muchas veces vemos como que nosotros vemos que, bueno, una persona aceptó y como que solamente lo vemos así. Pero si uno lo mira en lo espiritual, o sea, ahí hubo una lucha, una guerra entre Dios y Satanás. O sea, ahí había una lucha ahí para que esa persona no solamente aceptó, sino que en el campo espiritual hubo una guerra ahí por esa alma. Entonces, por eso es importante la oración más en una campaña. Sus soldados no fueron a pelear por esas armas. Oh, Los soldados de Cristo, pues, Ujú. somos nosotros. sí. Que Dios obra en los demás. Dios obra en las circunstancias, ahí mismo. Dios obra en las circunstancias. Dice de que Satanás trata de obstaculizar de todo esfuerzo de evangelismo, pero cada problema es una oportunidad para ver cómo Dios contesta la oración. Y eso es algo también que nosotros podemos ver por testimonios, podemos escuchar por testimonios, como bueno, al menos lo que uno más ha escuchado, creo, Gigi Ávila, y como él cuenta a veces por la lluvia, o a veces que por cosas de sonido, o cosas así, que como que tratan de parar una campaña, pero, o sea, se meten en una oración, o mientras están ahí, o sea, empiezan a orar y Dios empieza a orar. Dios tal vez despeja los cielos si está lloviendo, tal vez hay algún problema, como que se calma. Entonces, Dios obra en todas las circunstancias. Lo que leíamos allá en Hechos también, en ese temblor que sucedió en esa prisión, Dios obró de esa manera para salvar al carcelero. O sea, entonces, Dios obra en las circunstancias, ¿no? Siempre y cuando nosotros mantengamos esa oración, Dios obra en cualquier manera. Dios puede, como dice aquí, pero cada problema es una oportunidad para ver cómo Dios contesta la oración. Cada problema, cada situación que se presente es una oportunidad para que podamos ver la gloria de Dios. Y eso es la parte de la importancia de la oración. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Que no mucho se ve también, donde dice la oración ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como esencial para el avivamiento. Oh. Uh-huh. Eso, y eso lo vemos en la Biblia. No recuerdo si una vez también no recuerdo si traté sobre eso, pero sí mencionaba algo sobre eso, como Esdras, cuando empieza con la reconstrucción del templo, y
Y dice que todo el pueblo estaba ahí de pie, orando, escuchando la palabra de Dios, escuchando la lectura del libro. Y bueno, ahí se hace toda una fiesta por la reconstrucción del templo. Y hay un avivamiento ahí, como que toda la gente se vuelve a Dios. Toda la gente, hay como un despertar por la presencia de Dios, por seguir a Dios. De hecho, ahí se comprometieron a seguir otra vez, a buscar y volver y buscar a Dios. Cuando dice un avivamiento es una actuación de Dios en medio de su pueblo para darle vida nueva. Pero el avivamiento genuino de los cristianos siempre produce conversiones también. Lo de la calle de Azusa, ese fue un avivamiento también que duró días. No recuerdo, bueno, duró días, no recuerdo si meses, pero duró días, duró tiempo ese avivamiento en ese lugar. ¿Por qué? Porque había un grupo que se metió en oración en Los Ángeles. Antes de ellos hubieron, y ahí menciona Aquí menciona a Finney, fue uno de los que se levantaron, no recuerdo si en los 800. Sí, como que en ese tiempo hubo un despertar donde como que empezó todo ese el poder de Dios o el Espíritu, el hablar en lenguas, los dones, como que hubo todo ese avivamiento en ese tiempo por causa de la oración. Juan Knox dice, exclamaba en la agonía de su oración intercesora: Dios mío, dame Escocia, si no me muero. Eso era lo que él pedía en su oración: dame Escocia, si no me muero. Juan Wesley también, personas que eran hombres de oración, y que por medio de esa oración con que ellos estaban comprometidos, Dios como que mandó un avivamiento. Y para que haya un avivamiento, se necesita la oración y volver a la palabra, volver a lo que la Biblia dice, en sí a lo que la Biblia nos enseña. Pero dentro de eso está la oración. Y a veces digo como que uno se queda con como que, no sé si uno se conforma o uno quiere hacer más. Y digo de que muchas veces, y Dios le pone eso a uno, y a veces uno es como que rebelde, uno es desobediente. Pero Dios le pone a uno: ponte a orar tantos días o ayuna tantos días. Y muchas veces a veces me imagino orando y como que llamas de fuego alrededor, así como el pueblo de Israel, como que llamas de fuego. A veces me imagino así orando en oración o grupo de oración o solo, pero como que como que una muralla de fuego alrededor de la iglesia. Pero digo, a veces uno es rebelde, pero si Dios lo muestra o si Dios lo hace sentir a uno debe de meterse. Y cuando uno se meta, lo que decía Jacob: no te dejo si no me bendices. Si uno se propusiera y aferrarse si uno quiere un avivamiento, meterse hasta que Dios mande ese avivamiento, hasta que Dios haga algo, uno pueda ver lo que Dios está haciendo. Entonces, digamos, parar o decir ya gracias Dios, porque eso no nos va a detener, no nos va a dejar ahí, sino que ese avivamiento nos va a impulsar para seguir haciendo, para seguir orando, para seguir metiéndonos más. Pero siempre y cuando Dios nos ponga ese deseo, pues meterse y Dios creo que Dios lo puede hacer. Ahí en Joel dice: derramaré de mi espíritu, en los últimos días, sobre toda carne. Entonces, basta con que uno se meta en la oración y Dios va. No recuerdo si en Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los pueblos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Ese deseo de que Dios obre en este tiempo, de que Dios haga algo en este tiempo en que estamos viviendo,
donde se necesita. Y, o sea, y eso lo va a ver la gente y pues esa gente va a ser atraída por lo que está pasando en ese lugar. O sea, la gente va a ser atraída. Vemos cómo Dios llamó a Moisés por una zarza allá, o sea, por la curiosidad. Entonces, cuando la gente ve que algo está pasando aquí o algo pasa en una iglesia, pues la gente se va a acercar. Y eso va a traer conversión, o sea, la gente se va a convertir. Por eso es importante que oremos o que uno pida por un avivamiento, por un despertar. Me estoy yendo rápido porque está el otro capítulo también es interesante. Debemos orar también por las necesidades personales. Debemos orar por las necesidades personales. Bueno, y aquí lo que estaba mirando, o sea, no solamente por las nuestras, sino por las personas. Y era lo que las hermanas estaban haciendo, de que, o sea, orar por la prima de la hermana Alba. O sea, cuando uno ora por una persona y Dios contesta la oración o Dios obra en esa persona, pues es probable de que esa persona se convierta, y no solamente ella, sino que los que estén a su alrededor, su familia, sus amigos, van a ver esa diferencia en ella. Y bueno, ¿qué hiciste? ¿A dónde vas? ¿O quién te ayudó? O sea, a la gente le va a interesar eso también. Entonces, cuando Dios obra en una persona, influye o impacta a los que están alrededor. O sea, Dios atrae a los que están alrededor también. Por eso tenemos que orar solamente por la necesidad nuestra, sino, y más cuando uno va a orar a una casa o por alguien. Y eso lo vemos, o sea, todo eso lo vemos en la Biblia. Por eso estos libros son como que nos explican solamente, pero la base es la Biblia. O sea, porque lo que dice aquí es lo que está en la Biblia, solamente que el libro nos ayuda a entender o nos ayuda a ver otras cosas. Ahí Pero, dice pues de los apóstoles, cómo ellos iban y oraban con la sombra, eran sanados. Y, ay, Dios mío, digo yo, pues. Sí, o sea, y eso, pero eso donde uno tiene, uno le ayuda a los libros, o sea, le ayuda a entender lo que la Biblia nos dice, y por eso es bueno que uno lea también, algunos libros que hablen sobre algunos de los temas, que hablan sobre la Biblia. Y por ejemplo, como eso, acerca del evangelismo, acerca del espíritu, acerca de la oración, cómo nos ayuda la oración. El pedir lo otro es pedir por obreros. Y eso está pues ahí en Lucas 10, capítulo 10, verso 2. Y dice ahí, a ver qué página es. Página 59. Página 59 dice que no solamente debemos orar para que el Señor envíe más obreros, sino que tenemos la responsabilidad de orar por los que ya están trabajando para el Señor. Jesús dijo, pidan al dueño de la mies para que mande más obreros. Pero dice de que, o sea, no solamente tenemos que orar para que Dios mande más obreros, porque creo que si nosotros simplemente con los que estamos aquí, si nosotros nos ponemos a trabajar, simplemente si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, pues podemos abarcar mucho. Y eso uno lo ve, y eso ya es en otras áreas también, cómo trabajar dentro de una comunidad o cómo organizarse para un grupo vaya por un lado, el otro por el otro, y no todos ahí amontonados en un solo lugar, sino distribuirse las áreas, y eso nos ayudaría a abarcar más
más lugares. Entonces dice que debemos pedir no solamente para que Dios mande obreros, sino por los que ya están trabajando. Pues hay y dentro de eso entran los pastores también, los misioneros, evangelistas o todos los que estén trabajando de alguna manera en la obra. ¿Cómo debemos orar? Y ahí da una lista, allá más abajo da una lista de cómo, y dice, podremos leer muchos libros, muchos buenos libros sobre la oración y la alabanza a Dios que inspirarán nuestra fe, nos ayudará a estudiar las oraciones y promesas bíblicas, los testimonios de oraciones contestadas nos estimularán a orar. Sin embargo, no solo orando solo orando podremos aprender realmente a orar con eficacia. Y aquí dice, hablar con Dios acerca de todo, pedir en el nombre de Jesús, creer en Dios y alabarlo, ser persistentes, orar a solas y con otros, dejar que el Espíritu nos ayude. Y eso creo que ya lo leyeron solamente. Pues Jesús, como decía hace rato, o sea, Jesús se iba a orar solo allá en Getsemaní, dijo, ustedes espérenme aquí mientras yo voy a orar. En ocasiones oraba con ellos, vemos que la iglesia oraba junta también. Entonces la oración podemos hacerla de muchas maneras. Es como pedir, por qué pedir, y ya lo que vimos. Algo más sobre la oración, sobre este capítulo. Tenemos una hora para lo que sigue. Donde dice, orar no es escuchar pequeños discursos a Dios, es establecer una conversación de 2 días. Cuando muchas veces dice uno, cuando uno empieza a orar y solamente a pedirle a Dios, o solamente algunos dicen, es que, un ejemplo que ponen algunos de que, no es que yo no oigo a Dios, es que si tú solamente estás hablando, pues ¿cómo vas a oír a Dios? O sea, es como por ejemplo, si uno está hablando con otra persona y uno solamente habla y habla, pues la otra persona, pues ¿qué va a decir? O sea, si no lo dejan hablar. O sea, entonces como que uno está solamente dándole un discurso o uno solamente hablando sin dejar que la otra persona responda. Por eso, por lo que dice ahí, o sea, no es solamente dar un discurso a Dios o llegarle con quejas o llegarle con problemas, sino muchas veces uno tiene que, por eso el saber orar, a veces, y es lo que dice la Biblia, muchas veces dice, aún nosotros no sabemos qué pedir, cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda. Muchas veces tenemos que tal vez orando, tenemos que callarnos, o no sé, se escuchó muy feo, o guardar silencio. Tenemos que guardar silencio para poder escuchar o para poder tener esa, como dice, esa de doble vía, o sea, hablar nosotros y escuchar a Dios para que Dios hable también. Y no solamente estar hablando y pidiendo y quejándose, no, tiene que haber un tiempo donde uno quedarse callado, guardar silencio y esperar a que Dios nos hable. Tal vez Dios nos pueda hablar, escuchar su voz o nos puede dar un texto, nos puede recordar una palabra que uno escuchó. O sea, pero si nosotros estamos solamente hablando, pues, o sea, como que nuestra mente está ocupada en eso. Y no hay, como que no hay chance de que algo más entre. Entonces cuando uno guarda silencio, cuando uno deja de hablar, bueno, y de hecho dice la Biblia, lo que le hablaba el pastor la otra vez con Samuel, habla que tu siervo escucha. Entonces quiere decir que hubo un tiempo que Samuel se quedó callado, simplemente escuchando las instrucciones, simplemente escuchando lo que Dios le tenía que decir. Pues aquí lo dice el libro. Ajá, Sí, a ver. dice pues,
de dos vías. Escuchemos su voz mientras esperamos en su presencia y mantengámonos sintonizados para oírla en medio de nuestros quehaceres diarios. Él desea darnos la respuesta y sigue hablando. Porque a veces en el trabajo uno, hermano, pues uno le pide a Dios o a mí me ha pasado lo que Dios hace, pues cosas o le pone a uno en la mente. Ahí Dios hablándole a uno, pues, ¿qué debe hacer uno? Pero sí, Dios habla así, pues. No lo oye uno audible, pero lo siente uno. A veces, por eso digo que a veces puede ser, o sea, a veces Dios nos puede hablar, y era lo que uno tiene que saber también entender cuándo es la voz de Dios y cuándo es nuestra propia voz o nuestra conciencia, o nosotros mismos, o cuándo es también la voz del enemigo. Entonces, pero sabemos de que Dios nos puede hablar audiblemente y nos puede recordar también, como decía, esos pasajes, tal vez alguna palabra que alguna vez escuchamos. Y yo a veces a mí, a veces me pasa de que, como que a veces estoy ocupado o pensando en otra cosa y de repente como que se me viene algo, una palabra o algo que había escuchado y como que uno se tranquiliza, como que ya hay una paz o una calma ahí. O sea, pero si uno solamente está hablando y como ahorita que yo solamente estoy hablando y no lo dejo hablar a usted, que quiere hablar, no lo voy a escuchar. Pienso que un ejemplo fueron sus 12 discípulos, ¿verdad? Que ellos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos. Ellos no sabían qué era orar, porque cada uno de ellos tenían trabajos seculares. Un ejemplo fue Pedro, Sí. que él era pescador de hombres. Pescador. Que él era un pescador. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Sígueme y yo te enseñaré a ser pescadores de hombres. O sea, él no sabía pues qué era orar. María, cuando Jesús llegó a visitarlas, o sea, María dice que llegó y, bueno, al menos dice que le haya preguntado algo, simplemente Jesús llegó y ella dejó todo y se sentó a escuchar solamente. No creo que le haya preguntado algo. Ahorita somos las Marta, ¿verdad? Entonces, sabemos que no. y de hecho algunos hacen esa comparación con ese pasaje, o sea, la iglesia, o sea, como las dos iglesias, como una iglesia ocupada en proyectos, programas y trabajos, y como que esa iglesia que no le da tiempo a Dios, y la otra iglesia que sí le presta atención, esperando a las instrucciones o escuchando la voz de Dios. Y algunos como que hacen esa comparación, y tiene sentido, porque muchas veces alguna iglesia puede ocuparse tanto en proyectos, y eso también lo leí en otra, no recuerdo en qué libro, de que uno tiene un programa para el año, o hace un programa para el año, y como que uno quiere seguir ese programa y no le da la oportunidad a Dios. O sea, uno ya puso el programa, y tal vez Dios quiere hacer algo ahí, pero como que nosotros ya tenemos el programa, entonces no le damos oportunidad a Dios. Entonces, algunos hacen esa comparación entre una iglesia que ocupada en proyectos, en trabajo y en actividades, y no le da el lugar a Dios, que se supone están trabajando para Dios, y la iglesia que sí le da ese lugar, que sí se pone a escuchar la voz de Dios, que atiende la instrucción de Dios, que es lo que Dios quiere hablar, y hacer esa diferencia. Imagínense que aquí sean tamales cada fin de semana, en otra iglesia pupusas. ¿A dónde está Dios, pues? Y como todo eso, son cosas que Sí. ocupado en el trabajo. Entonces, y esas ya son cosas que van saliendo cuando uno se pone a meditar o a pensar, a ver otras cosas. Entonces, y ahí es donde uno puede entrar ya en otras cosas también, en qué tanto le ayuda o qué le beneficia y todo eso. O sea, pero sí, uno puede, o sea, cuando uno se abre, uno empieza a ver otras cosas, que tal vez uno lo está haciendo bien, o no lo está haciendo bien, o nos está ayudando, o no nos está ayudando. O sea, pero cuando uno empieza a ver otras cosas, como que, o sea, la mente se abre, se despeja uno, como que mira ya diferente tal vez muchas cosas. Y otra cosa muy importante también es que cuando yo me he dado cuenta, cuando uno más está metido en las cosas de Dios, cuando usted más ora,
más ora, como que el enemigo también quiere participar en su Oh. vida. Sí. Es el primero que se levanta en contra de usted porque usted está más sometido a las cosas de Dios, Ah, usted sí. está orando, usted está clamando y al enemigo no le va a gustar que usted esté clamando por vidas, ¿verdad? Que andan perdidas. Y un ejemplo fue Jesús, ¿verdad? Cuando él estaba ayunando en el desierto, cuando llegó Satanás con una piedra y se la tira y le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Ujú. Y a lo que Jesús le dice, pues que no solo de pan vivirá el hombre. Sí, Pero imagínense si Jesús fue tentado, ¿cómo no uno? sí. Y ahí, ahí en el libro traen dibujos también para que no se aburran. Traen dibujos ahí en el libro. Y ahí trae eso, lo de las dos vías. Dice la oración, Dios y usted. O sea, son las... Para allá y para acá. Así tiene que ser. Y sí, la página 60, ahí trae bueno, trae otros dibujos acerca de... Algo, hermano José, que estaba viendo aquí, pues de ser persistentes. Qué tan Oh. importante es ser persistente uno en seguir clamando por esas personas. A mí me pasó hace días atrás que ya me estaba dando por vencida de clamar por mi padre. Llegó un momento en que yo dije, pues ya no lo voy a hacer porque él estaba yendo a la iglesia y mi mamá después me dijo que ya tenía varios días que no había ido. Y dije yo, pero si él no quiere nada, pues con Dios y yo seguir pidiéndole, y si de él no nace, pues esa iniciativa de querer acercarse a Dios. Y dije, Dios mío, ayúdame, porque ahorita, y se me vino eso a la mente, debería de ser al contrario, decía yo, mi padre estar clamando por sus hijos, para que Dios tenga misericordia de ellos, pero parece ser de que yo lo sentía pues como una carga para mí. Decía, ¿cómo es posible de que yo tenga que estar clamando por él y donde debería de ser al contrario? Pero al mismo tiempo pues yo reaccioné y dije, Señor, perdóname, porque pues a lo mejor es lo que él quiere, pues de que uno siga clamando por esa persona, pero muchas veces el enemigo viene y se aprovecha de uno, de la mentalidad de uno, pues para meterle cosas negativas. Pero gracias a Dios, pues yo pude entender y dije, pues no me voy a cansar, voy a seguir pidiendo hasta que ver pues la respuesta de Dios en la vida de mi padre, porque pues sí, que más quiere uno verlo rápido, pero todo va a ser al tiempo de Dios. Sí, y eso lo vemos ahí también con Daniel, lo que miramos de cómo dice la Biblia de que él pues desde el primer día Dios había escuchado, pero él siguió orando y hemos escuchado también como testimonios de otras personas como por años que también han estado pidiendo. Pues estaba leyendo aquí pues que oró, dice, diariamente más de 50 años por sus amigos. Hoy los fue quitando uno por uno. Les iba borrando la lista. Y el último aceptó cuando él murió, Ya. el funeral. Sí. Algo pues que uno dice, pero ¿para qué sigo? Pero ahí vemos pues la respuesta de Dios, cómo Dios trabajó y sigue trabajando pues en la vida de las personas. Sí, es importante la persistencia o estar perseverando. Ok, algo más sobre la oración. Cuando las hermanas que están yendo a orar en las casas también, hay cosas que uno, no recuerdo si viene ahí más adelante, pero cuando uno visita, hay cosas que uno tiene que tener cuidado. Yo no sé cómo lo están haciendo, pero
o si todas están yendo, si llevan los niños, hay alguien que cuida a los niños, porque eso tiene que tener cuidado también, el horario, cuánto tiempo va a estar ahí. Y digo de los niños porque, bueno, al menos uno mira aquí cómo se comportan los niños, entonces, y estando en la casa y en una casa que no es la nuestra, es donde uno tiene que tener cuidado también. Y más también si uno va a la casa de una persona que no es cristiana, entonces son cosas que uno tiene que tener cuidado. Tiene que ver todo eso también. Sí, es lo que platico. Como ayer que me lleva la niña conmigo, Estrellita, es mi papeleta, es otro vecino, ¿verdad? Ayer que estábamos orando, no que no queramos los niños ahí. Hay dos cosas, lo que comentó usted, es que ya ve que venimos en la iglesia, hay problemas que no sabemos, hay personas que quizás necesitan ser ministradas por el Espíritu Santo. Esa es la otra área también. Que puedes soltarse y los niños ahí están ahí. Sí, esa es otra cosa. En la oración allá digo, yo no vuelvo atrás, la niña, Señor. Y a veces hablo con las hermanas también y eso no es bueno llevar a los niños. Sí, porque o sea, no quedamos los niños ahí. No, y es que a veces se pierde la... sí, y luego si el punto es orar también y llevar a los niños, pues como que eso distrae de todas maneras. Entonces, pues digo, esas son cosas que uno tiene que tener cuidado y que uno va viendo, va aprendiendo. O sea, por todo lo que representa la oración, lo que decía la hermana, tal vez haya administración o tal vez haya liberación, o sea, y tener a los niños ahí, pues, tal vez no ayude mucho. Okay. Entonces vamos con el capítulo 5. Nuestro mensaje respecto del pecado.